Entonces vamos a darle inicio. Vamos a darle inicio a la escuela del día de hoy. Veníamos hablando sobre el tema del dominio propio en el proceso de rehabilitación, que era lo que nosotros, digamos, debíamos tener en cuenta frente al dominio propio. El dominio propio involucra muchas de las cosas que a veces nos cambian el ritmo y nos cambian la dinámica a nosotros, porque para eso es la fundación también. Cuando nosotros llegamos a un lugar y ya vemos que no manejan un horario, digamos, hecho a la medida para las costumbres de uno, para los hábitos que uno llevaba, cuando uno ve que no le dan a elegir a veces las cosas, cuando uno ve que uno simplemente se acercaba a espacios donde uno tenía elecciones y de pronto llega a una fundación y ya no es que le den las elecciones, sino más bien rehabilitar esa parte del dominio propio por medio de instrucciones y normas, por medio de correctivos, de ayudas, de terapia, y que digamos en la fundación uno se encuentra con que hay una forma de hacer las cosas, pero que no es como mi falta de dominio propio me traía acostumbrado a mí, que era que yo podía charlar, yo podía, digamos, poner mi punto de vista, dar mis argumentos, arreglar bonito algo para poder hacerlo, buscarle la forma de evadir controles, buscar la forma de hacer a un lado los consejos, y todo eso es lo que se trata en una fundación. Así se disfrace de protocolos, se disfrace de venga, ¿no? Esto se hace así, se disfrace de que a veces llegan personas expertas en algo y, y no ejercen su profesión en la fundación, sino que le administran algo que sabe de pronto más que el que lo está administrando. O sea, puede llegar un arquitecto a una fundación y de pronto dice, no, es que este color se ve mejor en esta pared. Y de pronto, y de pronto llega el director o el líder y le dice, no, usted aquí no es arquitecto. Entonces, ¿cómo queda esa persona ahí? Digamos que queda confundida y, y queda, digamos, perdida. Pero porque así sea muy profesional en algo, digamos que llega a la fundación es a fortalecer un dominio propio. Entonces, ahí es donde ya las personas pueden llegar con muchas capacidades y conocimientos, pero a la hora de estar en proceso se le empieza a fortalecer ese dominio propio que le faltó, y que así fuera muy avanzado en otras cosas, sin dominio propio lo llevaba a consumir. Y de pronto sin ese dominio propio bien ejercitado, pues la droga lo debilitó para poder conducirlo a una adicción. Porque el dominio propio frente a la droga no es el mismo cuando se empieza que cuando se avanza.
Y asimismo el proceso trae unas etapas. Trae etapas donde le fortalecen el dominio propio de una manera, después le fortalecen ese dominio propio de otra manera, y le empiezan como a mostrar las caras del dominio propio a través de áreas, a través de los argumentos que uno tiene para cada cosa. Uno tiene un argumento para decir que uno es buen hijo. Uno tiene buen argumento. Uno tiene buen argumento para decir que uno es un buen residente, que el que está equivocado es el líder, que la tiene montada. Uno tiene un buen argumento para decir esto aquí no sirve para nada. Vea que la gente sale y hace lo mismo. Uno tiene un argumento para, para justificar el dominio propio que, que le ha, digamos que en medio de las circunstancias y todo, se le ha debilitado y le ha faltado. Y pues la verdad, yo creo que el adicto le cuesta reconocer, le da pena, o no sé qué, cómo se puede decir que necesita más dominio propio, porque eso es lo que se trata en la fundación. En la fundación se tratan personas que, que no solamente les faltó el dominio propio, sino que les disgusta que les hagan ver que les faltó el dominio propio. Por eso no solamente se trabajan las conductas desde una sola área, sino que las personas a veces nos cuesta reconocer cuando algo nos conquista a nosotros. A una persona puede llegar de la calle y le dicen, usted lo conquistó la droga, y de pronto dice, bueno, pues la verdad, me veo mal, mi aspecto físico cambió, de pronto por ahí acepta. Pero de pronto le dicen, usted lo conquistó eh, la pereza, lo conquistó, como hace poquito estaba diciendo el apóstol, lo conquistó la avaricia para darle más al proceso. Le están hablando de que le falta dominio propio en eso, y de pronto la persona por ahí ya empieza a negar, le dicen, no, usted le falta dominio propio con su familia, entonces usted necesita es que le pongan más normas ahí. Y entonces como digamos que si nos falta dominio propio, tenemos que hacer un trabajo para eso. A veces no nos gusta reconocerlo porque nos tiene dominados de pronto la pereza, la mediocridad, conformismo, nos puede tener dominado cosas así. Entonces cuando las cosas nos dominan a nosotros, pues nosotros a veces no nos damos cuenta. Y nosotros peleamos hacia afuera, cuando no vemos ese enemigo que nos domina por dentro. Nosotros empezamos a buscar la pelea, pero afuera de nosotros. Entonces ese dominio propio es algo por lo cual nosotros llegamos a la fundación, y muchas de las cosas que se hacen en una fundación, cuando le dicen a uno no para algo, cuando le están diciendo que espere con algo, ahí le están dando dominio propio, y uno a veces dice, no, pero eso es ganas de ponerlo a esperar a uno, se están burlando de mí, me están menospreciando, pero a veces uno no entiende con qué trasfondo se está haciendo algo, y uno solamente se queda viendo una superficie de las cosas y no puede llegar a ver la esencia de las cosas, porque ese dominio propio a veces lo teníamos debilitado hasta
hasta para dedicarle tiempo a algo, para terminar lo que empezábamos. Y así mismo queremos mirar muchas cosas, queremos verlas que a primera impresión nos gusten. Hay personas que dicen, no, yo quiero ver la fundación para ver si ahí va a estar bien mi hijo. Entonces piensan que si hay una pared pintada, entonces ahí eso recupera a la gente. Piensan que si le dan harta tienda, entonces ahí se recupera a la gente. Y las estadísticas no las cambian esas cosas superficiales. Y el dominio propio también tiene que ver con eso. Dominio propio es que yo veo algo y ya lo juzgo. Yo veo algo y ya opino. Y eso no me deja recibir también. A mí me dan una educativa, mi primer proceso, y toda la clase en la mente era pensando, no, esa persona no sabe. En toda la clase, o sea que se terminaba y que había aprendido. No tenía dominio propio sobre eso. Y si no tenía dominio propio sobre eso, pues, ¿qué era lo que aprendía en la clase que me estaban enseñando para tener dominio propio en otras cosas? O sea, que a veces no se le dedica el tiempo a esos espacios, y precisamente esos espacios son los que me van a ayudar a enfrentar cuando salga de esa clase, cuando salga de esa fundación. Y uno puede pasarse tiempo en una fundación, pero el día que sale, estar vacío. El día que sale, le dijeron a dónde no tenía, le dijeron que no se juntara con tales personas en la fundación, le dijeron que buscara grupo de apoyo, le dijeron que buscara, no sé, una iglesia, un lugar de apoyo, pero cuando no está de dominio propio, hasta en una clase, uno sale y ya no sabe qué hacer, porque no, porque no reconoció que le faltaba dominio propio en muchas cosas, y entre esas, hasta poner atención en una clase, hasta recibir con humildad una recomendación que le están dando. Recibir algo pensando que no solamente es para que no le pongan disciplina mientras está en la fundación, sino que es para también tener un nuevo estilo de vida allá afuera. Entonces, vamos a continuar con los aportes. Ahí tiene la mano levantada Cristian. Buenos días, Cristian. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos. ¿Qué tema tan importante para un proceso de restauración? Porque para iniciar con el tema de dominio propio, voy a decir una frase que dice, no puedo culpar al viento por el desorden si yo fui quien abrió la ventana. Y este es el problema de las personas que no tienen dominio propio. Que siempre, la persona que no tiene dominio propio siempre está culpando a los demás. Siempre busca las fallas de él en los demás. No tiene dominio propio y siempre está pensando en que cuando se enfada con la primera persona que se desquita es con la que más ama, con la mujer, con los hijos, con la esposa, con el líder, con el jefe del trabajo, con la empresa, con todo lo que ha construido. Entonces la problemática en el dominio propio nunca van a ser los demás, por eso se habla de propio. Aristóteles dijo, el pensamiento condiciona la acción. Cuando hablamos del pensamiento condiciona la acción, es la misma terapia que te están dando en las fundaciones que se habla sobre lo cognitivo-conductual. Cognitivo, pensamiento, conductual, conducta. Y entonces la acción determina un comportamiento. Y el comportamiento, pues, un comportamiento repetitivo crea hábitos, y los hábitos hacen una estructura en un carácter, y ese carácter te determina. Porque usted está hablando de dominio propio, porque usted tiene unos hábitos materiales, ¿no? Y los hábitos materiales lo único que te generan es ego. Y el ego genera placer. ¿Y si sabías que el placer muchas veces genera suicidio? ¿Sabías que el placer es insano? Porque tú estás hablando solo de lo material, porque todo el que está en una fundación quiere salir a hacer el billete.
quiere hacerla, como quien dice. Para ellos cuando salen de la fundación decir, la hice, es que compró una moto. La hice es que ya consiguió trabajo. La hice es que ya consiguió mujer. La hice es que ya está pagando arriendo. Para eso es hacerla. No tenés dominio propio cuando todos los días cometes las mismas fallas y estás pidiendo disculpas. Por eso fue que su mamá y su papá y su familia, discúlpeme la frase, se hartó de usted. Porque usted no aprendió a manejar los bajones. Porque usted todavía no es empático, usted no tiene amor, usted no tiene bondad. ¿Usted cómo va a ser exitoso si usted no maneja un bajón? ¿Qué pasa cuando lo regaña? ¿Qué pasa cuando simplemente te levantas triste en la fundación? Le echas la culpa a todos los demás y a todo el mundo lo estás mirando mal y todo lo haces de mala gana. Empezás a pedir puerta. Empezás a decir que ya te querés ir. Empezás a culpar a los demás. Querés hablar solo con el líder, con el que dirige la casa, con el director, simplemente para decirle que vos ya no querés estar aquí porque no sos capaz de expresar tus sentimientos ni soportarlos. ¿Qué pasaba cuando sucedía en la calle? ¿Qué pasaba cuando no tenías dominio propio en la calle? ¿A dónde te ibas? Cuando tenías alteraciones de tus emociones. ¿Qué pasaba? ¿En qué lugar estabas? ¿A qué lugar llegabas? Pero como no lo puedes hacer aquí en la fundación, porque el débil no es el que está triste, es el que se queda en la tristeza. Y esto es parte del dominio, porque todavía sos débil, porque todavía no podés con tu vida. ¿Cómo me venías a hablar de que querés montar un negocio si ni siquiera sos capaz de controlar tu emoción? Entonces, cuando tengas que trabajar con los clientes, cuando tengas que trabajar con los trabajadores, ¿qué vas a hacer con ellos? Cuando un trabajador comete una falla, ¿vas a tumbar el negocio? ¿Qué vas a hacer cuando un cliente no es el adecuado? Porque hay clientes buenos, hay clientes regulares, hay clientes malos. ¿Qué vas a hacer cuando el cliente llegue y te pregunte todo el almacén y te diga, no va a llevar nada? Cuando compres el almacén de la zapatilla y va a llegar el cliente y te va a medir toda la zapatilla y va a decir, no me gustó ninguna, o este precio está muy caro, o ya vengo, voy a dar una vuelta, ya vuelvo. ¿Te vas a enojar con los trabajadores? ¿Vas a cerrar el almacén? Porque muy claro está en las escrituras. Usted siempre ha dicho que usted nunca lo han querido. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no se ha sentido querido, porque usted no tiene dominio propio. A usted siempre lo quisieron, sino que usted nunca se ha sentido querido. Usted siempre ha querido un pobrecito porque no tiene dominio propio. Usted siempre se ha victimizado. Usted siempre busca su pasado como excusa para sus problemas del presente. Y por eso no puede avanzar hacia un futuro. Porque en 2 de Timoteo 1:7 lo ha dicho, ahí lo dice. Porque Dios nos ha dado amor, poder y dominio propio. Ahora hago la pregunta, ¿lo ejercitas? ¿Usted ejercita el dominio propio? ¿O se está confrontando con esta terapia? Y ahora va a cambiar su día. ¿O le está cayendo todo lo que le estoy diciendo? ¿O se va a enojar con una persona que simplemente le está escuchando la voz y ni siquiera sabe quién es? Porque Jesús nos vino a demostrar cómo vivir. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario a Él. Porque yo no puedo vencer el pecado, pero en Cristo sí. Porque yo no he podido dominar muchas cosas en mi vida, pero en Cristo sí. Porque la carne yo no la he podido dominar, pero en Cristo sí. Porque la avaricia, la mentira yo no la he podido dominar y en Cristo sí. La manipulación no la he podido dominar, en Cristo sí. Y la única forma de yo tener dominio propio es gozar del fruto, es el fruto del Espíritu. Amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Tenemos más gozos que los ateos? Me hago esa pregunta, ¿no? Cuando yo estoy gozando del Espíritu, el gozo del Espíritu, yo creo que tengo más gozo que cualquier otra persona. Pero ¿sabes cuál es uno de los problemas más grandes del dominio propio? La paciencia. No sos paciente. Y todo proceso que duele es lento. Todo proceso que te está doliendo es extremadamente lento. Porque la gente no cambia. Mi mamá siempre decía esa frase, no, Cristian, es que la gente no cambia, hermano. No, la gente no cambia. Siempre que hay una situación difícil, no, la gente no cambia. La gente solo la cambia a Dios. Y yo en eso sí estoy realmente, eso no lo discuto con nadie. Yo no pude cambiar bajo mi voluntad.
Yo no pude cambiar bajo mi voluntad. Un manipulador de estadio. Yo nunca pude cambiar bajo mi voluntad porque cada vez que yo creía que las cosas las estaba haciendo bien o yo fallaba y decía, papito Dios, discúlpame, o le pedí disculpa a muchas personas. Pero bajo mi voluntad yo no podía y no he podido cambiar muchas cosas. Por eso yo las entrego ante la voluntad y me he rendido. Y que si me duele mucho. Porque tu devoción es a Dios, entonces tienes que tener paciencia. Porque si usted pone a analizar, todos tienen una versión diferente de ti. Todo el mundo. Para algunos usted es grosero, para algunos usted es un amor, para su mamá, su mamá tiene una versión suya, su papá tiene otra versión, así vivan en la misma casa. Su hermano tiene otra versión, su pareja tiene otra versión, sus hijos tienen otra versión, el vecino de la tienda tiene otra versión, el dueño del estanco tiene otra versión, sus parceros tienen otra versión. Todo el mundo tiene una versión propia, pero realmente la clave para que usted eso no le afecte es que solo son opiniones. Y lo mismo sucede en la fundación. La más grave o el más grave te dice una frase o te dice una palabra, solo una palabra, y con eso se te daña tu proceso. Porque no tenés dominio propio, porque solo vivís de las opiniones de los demás. Por eso es que no has forjado el carácter. Porque usted vino a este mundo a hacer bendición, pero es que usted no ha sido capaz de ser cabeza. Usted todo el tiempo quiere ser cuerpo. Y te enojas por cuando otro te exige sobre su área y en la tuya no te paras duro. Te enojas cuando el que tiene las llaves de la recepción o del broche, como llaman, se para duro en su área y vos te enojas por eso. Te enojas cuando el que está dirigiendo la casa se para duro en su área y vos te enojas por eso. Entonces, ¿cuándo vas a avanzar si no tenés dominio propio? ¿Usted qué saca con ser el mismo y pedir perdón? Por ser el mismo y pedir perdón está sentado en esa silla. Usted siempre fue el mismo y era chilla y chilla. Mamá, que yo voy a cambiar, que perdóneme, que esta vez no, que esta es la última, mamá, que mi amor. Su pareja se aburrió de usted. ¿Cuántas veces usted o pareja no le pidió perdón? Era tan conchudo que estaba en boxer con la que no es ahí y todavía pidiendo perdón. Perdóneme, yo no lo quería así. Y justificaba la mala causa. Entonces usted toda la vida no se la puede pidiendo perdón y cometiendo la misma falta. Ya es hora de cambiar. Porque usted puede pasársela toda la vida culpando a los demás, pero su éxito y sus derrotas solo dependen de usted. Es solo su responsabilidad, todo es su responsabilidad. No es responsabilidad ni de su papá, ni de su mamá, ni de su hermana, ni de su hijo, ni de nadie. Solo es suya. Si no cambia usted, entonces ¿cómo van a cambiar los demás? Es que el problema es que usted está orando todavía. Incluso los papás que están conectados aquí, incluso los papás o los acudientes, oran todos los días para que el residente cambie. ¿Y por qué no cambia usted? Porque el residente puede cambiar, pero si usted no cambia, ¿qué pasa? ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Qué pasa si todo el mundo cambia? Si todos los que ustedes, por los que usted ora cambian y usted no cambia, ¿qué pasa? Y si cambia mejor la oración y dice, yo quiero cambiar, y si usted cambia, todo su mundo cambia, todo su alrededor cambia. Ya deja de afectarte las cosas mínimas. Porque el cambio empieza es por nosotros, no por los demás. Porque yo no puedo exigirle a los demás que cambien. Yo tengo que cambiar, yo soy el que tengo que cambiar. Porque siempre que me dan los problemas, siempre termino desquitándome con las personas que menos tienen que ver en los problemas. El líder te dice no y te enojas con el líder semanas, meses. Es más, pasas un proceso de restauración enfadado con el líder, por eso no cambiaste. Y resulta y acontece que el líder era el que tenía la razón. Porque usted no se arrepiente cuando llora. Usted se arrepiente es cuando cambia. Porque ya todo el mundo se aburrió de verlo llorar. Porque ya todo el mundo está, discúlpeme, mamado de verlo chillar. Y de verlo decir las mismas frases, la misma oración. Porque todo el mundo tiene la culpa menos usted, ¿no?
porque usted fue el que destruyó un hogar, porque usted fue el que le causó problemas a su familia, usted fue el que siempre causó problemas en el trabajo, usted causó problemas en el barrio, usted causó problemas en la empresa, usted causó problemas en la familia, en el hogar, hasta donde no tenía que causar los problemas. Usted causó problemas en la familia de su pareja, que no tenía nada que ver con usted. Usted le causó problemas al vecino. Y a todas las personas que usted le causó problemas, usted cree aún cree que ellos son los culpables. Porque no has podido dominar la carne. Dominio propio. Usted ya dominó la carne. ¿Usted sabe por qué quieren salir de la fundación? ¿Usted sabe por qué quiere que le dé la vueltica en la camioneta? Para cuando llegue a la fundación, a la sede, y el otro le pregunta, ¿qué se ve por allá? Usted ya sabe qué frase le está diciendo, ¿no? ¿Y qué se ve por allá? Se ven muchas colas, por no decir culos, muchas hembritas o qué. Solo por eso. ¿Eso es dominio propio? Todavía sos un desesperado que vas por la ventana de la camioneta y vas mirando un poco de mujeres. Pero como vas con el líder no le puedes decir nada, ¿cierto? ¿Eso es dominio propio? ¿Usted ya dominó la carne? Usted el día de las visitas, usted cómo mira a la hermana del residente, el compañero suyo. Es más, usted cómo mira, no es tan fuerte este problema de la carne, o sea, no tiene dominio que hasta la persona de tercera edad la están mirando con morbo. Y hoy en día nos reímos, pero pues introspecciones, porque es la verdad. Porque usted al líder no se lo cuenta, pero el compañero sí. Y ahí viene el compañero a quien va y se lo cuenta, al líder. Usted sabe en las cárceles qué pasa cuando usted mira a otra mujer. Esperan que se termine la visita y ahí para allá le resuelven, ¿no? Yo. Solo por mirarla. Porque todos los que quieren salir de la fundación quieren tener mujer, quieren tener familia, quieren tener un hogar. Y no son capaces de resolver ni en mínima. Las buenas mujeres ustedes ya dejaron pasar. Hay 4 tipos de mujeres. La bonita, la buena y la bonita y la interesante. Y usted nada más se queda con la buena. Usted no puede ver una cola o unas tetas porque ahí con esa se queda. Y ni para qué le digo de los hombres. Los que hablan de camioneta, de finca, de avión y no tienen un peso en el bolsillo. Peor aún, los hombres que quieren mujer que ya tenga apartamento, que sea estudiada y que ya tenga vida resuelta para irse a dormir allá todos los días. Para victimizarse, irse a canalear todo lo que ha construido otra persona. ¿Eso es dominio propio? ¿Usted ya pensó en construir y saber que construir no es fácil? Todos quieren tener casa y ni siquiera han preguntado cuánto vale un ladrillo. Está en 1,450 pesos. Vaya, empiece a hacer las cuentas de lo que va a ir. Todos quieren pensar en mujer y no son capaces de levantarse a hacerle un desayuno. Todos quieren pensar en que quieren un carro y ni siquiera tienen para la gasolina. El galón de gasolina está a 16.500. Entonces, créame que tener dominio propio no es tan fácil, pero imposible no es. Y para la única forma de nosotros tener dominios propios es en Cristo. Porque si yo me creo sabio en mi propia opinión, me voy a estrellar 1 y 1000 veces. Y por muchos lados lo dice. En muchos rezos, en mucha oración, en todo lo que diga. En el Padre Nuestro lo dice. Que se haga tu voluntad, más no la mía. En la oración de la serenidad, que sea tu voluntad, más no la nuestra. Siempre lo está diciendo. 1 y 1000 veces lo está diciendo. No lo está diciendo. En Proverbios 25-28 lo dice. Por si tiene dudas, vaya y lo lee. Siempre que vaya a hacer su voluntad, siempre que no es dominio, nuestra voluntad no es dominio, es rendirnos, es rendirnos. Porque aquí en una fundación usted le dicen lo que usted necesita escuchar, no lo que usted quiere escuchar, y por eso es que te duele.
Porque vos crees que en una fundación te van a decir que esto es fácil, que el proceso va a ser muy fácil, que tu familia va a estar ahí todo el tiempo, que cuando salgas lo vas a conseguir todo, pero esa no es la realidad. La realidad es que cuando usted salga de la fundación, lo primero, en la fundación no es fácil. Si esto, porque algunos lo toman como algo fácil, es que repiten y repiten fundación. Al que realmente le duele, aquí no quiere volver. Y el día que vuelva va a ser es un testimonio de Dios. Y va a decir, dominio propio, paciencia, paciencia. Venga, le hablo de paciencia. Póngase a pelar papa con una cuchara, que le pasen 5 o 6 bulticos de papa, a ver cómo no coge paciencia. Paciencia, vaya a lave ollas. Paciencia, lávele la ropa al compañero. Paciencia, que lo tengan en un módulo. Ahí sí ora, ¿no? Y solo está orando para salir del módulo, solo está orando para que te saquen de la fundación, pero nunca estás orando para cambiar. Paciencia, que te pasen los uyucos para picarlos. Paciencia, que ya hayas terminado de picar una o dos canastas y llegue el líder y te digan, espérese que hace falta más. Paciencia, que estés recogiendo la leña y cuando el camión esté por la mitad y digan, ya nos vamos, y el líder diga, no, vamos a recoger más leña. Paciencia, que usted lo pongan a hacer el café y le digan, usted está castigado, usted no toma café. Y usted haciendo café para detenta. Paciencia, que usted ya se quiera acostar y diga, no, levántese porque llegó el líder, hay que hacerle un poquito de arroz. Resuélvale. Paciencia el día que usted le diga, no, su familia no va a venir a visitarlo. Paciencia el día que le digan, usted no tiene llamadas. Paciencia, todo eso es paciencia. ¿Y cómo es tu reacción? Ahora hago una pregunta, ¿es dominio propio o demonio propio? ¿Qué es lo que estás dominando? ¿Ya empezaste a gozar del amor, de la alegría, de la amabilidad? ¿Sos bondadoso o todavía se te dificulta? ¿O vos solo querés recibir y recibir pero no dar? Porque adicto que respete solo le gusta que le den. Y deme, yo quiero, y exigís, y es que la moto, y es que el carro, y que quiero que me ayuden en esto, y la familia es prométale y prométale. Y está bien equivocado. ¿Y la fidelidad dónde queda? En algún momento, en una parte de la Biblia dice, cuando hablamos de dominio propio, y volverás a tu primer amor, y ahí volviste con el primer novio que tuvo. Tu primer amor siempre fue Dios, fue Jesús, y nunca te has dado cuenta de eso. Y vaya estrella con el primer novio, con el más grave. ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la alegría? ¿Sí? O un día te levantas enojado y a los 10 minutos estás contento y al mediodía otra vez estás bravo y en la tarde... Y es una alteración de emociones que no has podido dominar. Las emociones no las has podido dominar. Porque el amor que te da Dios es estable y nunca has querido tomarlo de la mano, nunca has querido. Todavía estás luchando con lo carnal. Todavía te crees sabio de tu propia opinión, todavía te crees superior a los demás, todavía sos egocéntrico. Eso no es amor propio. Entonces ese es mi aporte. No sé quién más va a opinar, Felipe. Dios lo bendiga. Gracias, Cristian, por el aporte. Para, por favor, pedirles a las familias que tienen la cámara encendida que la apaguen. Está conectado el pastor Luis. Buenos días, pastor. De pronto tiene algún aporte. El de Leonardo también. El de Leonardo o el pastor Luis, de pronto tienen aportes. Buenos días a toda la familia Sofuté, buenos días a toda la familia de Escuela de Sabios. Yo quisiera agregar otra pregunta ahí, Felipe. Pero entonces, ¿cómo llego al amor propio? ¿Será que en un día? ¿Será que en 2? ¿En 3? ¿En 4? ¿En 5? ¿En 6? ¿Cómo llego a tener poder llegar a ese término que se está discerniendo,
¿De cómo se dice? Discernimiento del dominio propio. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego allá? ¿Llego con la fuerza de voluntad o con la buena voluntad? ¿Llego con la fuerza de voluntad o con la buena voluntad? ¿Cómo llego allá? La fuerza de voluntad para mí no existe. A mí no me sirvió para nada. Llego es con la buena voluntad. Y yo preguntaba que en cuántos días tengo dominio propio. Yo voy a cumplir 28 años y todavía lo estoy buscando. Voy a cumplir 28 años y todavía lo estoy buscando. Todavía estoy aprendiendo. Primero que todo, voy a dar unos tips, ¿se dice? ¿Así se dice? Sí, no. Voy a dar unos tips allí para que usted empiece a escuchar. Usted, otra pregunta, ¿usted ya sabe escuchar? ¿Usted ya sabe escuchar? ¿Usted se está dejando llevar? ¿Usted por qué entró allí, donde está sentado? ¿Porque te echó tu esposa? ¿Porque estás caliente en el barrio? ¿Por qué entraste allí? ¿Porque perdiste las llaves de tu casa? ¿Porque te prometieron una visa para España? Yo debo estar ahí sentado porque yo soy el hijo del rey. Porque yo soy el hijo de Dios. Amén. Yo estoy sentado porque yo me prometí a mí mismo que quería cambiar. Pero yo quiero cambiar y coloco limitantes. Yo quiero hacerle un recorderis, que esa persona que tenés a tu lado, esa compañera que tenés a tu lado, no la escogiste, la escogió tu poder superior, la escogió Dios para que aprendieras de ella. Y querés decirle a Matías y querés decirle al director de la fundación, cualquiera que sea, que la eche, porque es un cólico. Entonces, ¿cómo voy a aprender dominio propio? ¿Cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a crecer? Entonces, ¿cuántos días para el dominio propio? ¿Realmente ya tenés el dominio propio? Yo quisiera, yo quisiera que una de las niñas que estoy mirando acá grite duro de 1 a 15, ¿cuánto tiene de humildad? Por favor, si me colabora. Duro, lo más pronto posible. Cualquiera, grite duro de 1 a 15, ¿cuánto tiene de humildad? Cero. No escuché alguna que grite duro. Cero. Bueno, gracias, niñas. Dominio propio es igual a humildad. Dominio propio es igual a manejo de emociones. Y yo quisiera decirle a todas las niñas que contestaron allí que la persona que tiene humildad nunca ha consumido. Y usted consumió y tiene 4, tiene 6, tiene 10, tiene 15. Recuerda que la terapia es seria y conmigo es seriedad. No quiero perder el tiempo conmigo mismo y con ustedes. Porque tú tienes un buen maestro, tú tienes un buen terapeuta y espero que no pierdas el tiempo. Este tema del dominio propio que está hablando Felipe, que alguien expuso que hablaran de ello, es eso. Dominio propio es agachar la cabeza, dominio propio es saber manejar mis emociones, porque todos los que estamos aquí no estamos enfermos del bazuco, ni del éxtasis, ni del H, ni del perico. Estamos enfermos del dominio propio. Porque no lo hay por ninguna parte. No lo tengo. No lo olfateo. Todavía no lo olfateo. Y a mi lado tengo una persona lección de vida. Yo ya les había comentado que el tóxico, el caramelo escaso, el cólico, hay que llamarles lecciones de vida. Y al lado tengo una lección de vida y ni siquiera lo que hago es chocar contra ese muro.
lo que hago es decirle a Matías o a decirle al pastor X, échelo de aquí, que es que él no quiere. Y de pronto dentro de tu ser el que no quiere eres tú. Porque esa persona lesión de vida que llamamos es la persona que me va a regular, es la persona que me va a ayudar, me va a aprender a vivir, es la persona que me va a dar el amor propio. Se dice por ahí que si usted es capaz de abrazar a su enemigo, usted ya tiene dominio propio. Bueno, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. La experiencia que tiene tu mamá, ¿cómo la adquirió? Tuvo que adquirir una experiencia para después llegar a ser madre. Tuvo que tener una experiencia para poder casarse con un Ken. Porque es que no hay manual de vida para un matrimonio. Es la experiencia de la vida misma la que te da el amor propio. Pero ¿cómo te lo da? Agachando la cabeza. Cuando usted de pronto dice que usted está aceptando este personaje que le estamos llamando lesión de vida, realmente no lo estás aceptando a él, te estás aceptando a vos como tal, como persona que tenés miles de dificultades. Yo quisiera que ustedes dijeran lo siguiente, lo dijeran, hay que decirlo, di inmediatista. Di inmediatista. Hay una palabra técnica que sigue después de inmediatista, por ende. Entonces, inmediatista, ¿por ende qué? ¿Por ende qué? Inmediatista, ¿por ende qué? Por ende prepotente, por ende irritable, por ende irascible, por ende mal ejemplo, por ende me tomo los propios criterios, por ende soy una loca, por ende soy una persona desalmada. Solo con una dificultad, mira lo que te saqué. Porque al ladito le preguntan, ¿usted tiene dificultades? Y usted abre esos ojotes para que le echen gotas. No, yo no tengo dificultades. Imagínate todo lo que has hecho y no tienes dificultades. Entonces, dominio propio. Porque tenemos que seguir avanzando en la escuela de sabios. No nos podemos quedar en dominio propio. Tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el dominio propio? ¿En cuánto tiempo lo adquiero? ¿Cómo lo adquiero? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Por eso te digo, dominio propio no es la persona que le pega a todos. A una persona le dicen, vea, allá a la vuelta hay una persona que tiene dominio propio y hay dos. Hay un macancán de esos que tienen esos cuerpos tan bacanos que yo hasta los envidio, esos cuerpotes, y está alzando pesas. Y hay otro señor igual que él, un macancán, pero en una silla mecedora, meciándose así. El otro le está cascando a 4. ¿Quién es el que tiene el dominio propio ahí? ¿El que está pegándole a los demás o el que está meciendo en la mecedora, en la silla mecedora? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es el que tiene el dominio propio ahí? Pues el de la silla que se está haciendo así. Una persona que le dicen que vamos a hacerla, es que a mí me gusta esto, me gusta la dinámica, necesito otra niña, hace la mano, una niña que necesito ahí, hace la mano, gríteme duro, bobo Leonardo. Escuche lo que le voy a contestar, acepto mi falla. El otro esperando que yo me rebote, el otro esperando que yo lo invite a pelear y le digo acepto. ¿Quién tiene dominio propio? ¿La que me gritó bobo Leonardo o el que dijo acepto? Entonces sí se puede llegar allá, pero ¿cómo adquiero el dominio propio? ¿Cómo adquiero el dominio propio? Agachando la cabeza, madrugando todos los días. Si le dicen algo, diga acepto, diga sí. Nunca se regale, pero tampoco diga que no. Es que mira, yo en Hogares Claré, en una fundación que se respete, hay 4 brigadas diarias. Digámosle 4. Yo quiero
y pongo a Dios por delante, ¿no? Yo hacía 18 brigadas en Claré. Aunque usted no me lo crea, pero Dios sabe que es verdad. Hacía 18 brigadas. Me tuve que ocuparme, hermano, para salir de ese bache donde estaba. Tuve que convertirme en verbo, porque fui sustantivo 22 años. ¿Usted sabe qué es sustantivo? ¿Usted sabe qué es sustantivo? 22 años sin hacer nada, hermano. La pereza se llama apatía, porque ustedes van a salir profesionales. Lo que ustedes están aprendiendo ahí no lo saben sus hermanos, no lo saben sus tíos. Pero no, ustedes que a cómo está el dólar, sin un peso en el bolsillo. ¿Quiénes son los dueños de la América? Imagínate cómo conquistaste ese novio, ¿no? Es que a cómo está el dólar y sin un peso. Entonces, la idea, ¿cuál es la idea? La idea es, primero que todo, aceptar que tengo una serie de dificultades. Para llegar al dominio propio, yo tengo que aceptar la persona que soy, llena de dificultades, que madrugaba a las 12 a desayunar y almorzar, que quería ser un emprendedor y madrugaba a las 12 del día, que mantenía rajando de mis familiares, que mantenía rajando de mi papá y mi mamá, que mantenía rajando de todo el mundo, que nunca aporté una idea. Y cuando tenía plata, salí como una loca, como se dicen vulgarmente, como pedo de loca, pues del jíbaro. Nunca invitaste a tu mamá al mejor restaurante de Cali, nunca la invitaste, nunca la mandaste al salón de belleza a que le hicieran rayitos, nunca le regalaste ropa interior, nunca llevaste el mercado a tu casa, nunca llevaste nada. Y eso se te olvidó tan rápido. Y eso se te olvidó tan rápido. Porque el adicto no cuenta sus cosas. El adicto no cuenta sus cosas. Qué bueno que usted contara sus cosas, mi hermana, mi hermano. Qué bueno que usted se limpiara de verdad. ¿Quieres que te cuente algo? Yo violé a mi madre 22 años. Literalmente la violé. Cogí el cabello de mis hermanas y barrí varios barrios. Los barrí con ellos. Boleteé a mi mamá, boleteé a mi madre, boleteé a mis hermanos, pero tú no hablas de eso, querido, tú no hablas de eso, querida. Tú dices que no tienes dificultades, uno llega a una cárcel y todo el mundo es inocente. Entonces, dominio propio, hay que hablar, porque usted no crea, esto tiene que ver, compete con este programa, porque usted tiene que hablar, porque ¿por dónde te sanas? ¿Te envenenaste por la boca? Te salvas por la boca. Tú tienes que hablar de las cosas. Pero tú no hablas nada. Tú estás muda. Tú estás mudo. No hablamos de las canalladas que hicimos. Y ¿sabes qué siempre dijimos? Que nuestra familia nos humilló. Yo pienso que es el contrario. Que yo fui el que humillé a mi familia. Dominio propio. Entonces tengo que hablar de lo que estoy hablando en este momento. ¿Cómo adquiero dominio propio? Hablando de lo que estoy diciendo. Aclarando mi vida. Porque para tener dominio propio yo debo aclarar mi vida. Para tener dominio propio yo debo aclarar mi vida primero. Primero aclarar mi vida para tener dominio propio. Pero no. Usted fue Superman. Entonces, mi hermano, no, es que mi familia se equivocó conmigo. Entonces, hermano, yo pienso que la honestidad empieza por mí. Yo pienso que el buen ejemplo empieza por mí. Yo pienso que para cambiar de escenario, yo debo cambiar mi escenario. ¿Cuál fue mi escenario? Pues Sucre, el Hospital de los Remedios, el Hospital San Juan de Dios. Una permanente fue mis grandes escenarios. Qué cosa tan rara, estuviste en el Sucre y allá no te daban donas ni yogur a las 10 de la mañana o te sacaron el televisor para ver la mechita. ¿Cuántas veces llamaste a tu familia cuando estabas en el Sucre? Y ahí sentado llorando, es que porque tu familia no te llama. Y es que usted la llamó, y es que yo la llamé, y es que yo la llamé, y es que yo la llamé, ¿o qué? Entonces, mi hermano, dominio propio, total, limpiarme, dominio propio, limpiarme.
Dominio propio, limpiarme para poder adquirirlo. Porque hay personas que, no, que hablan duro, pero no gritan. Hay personas que no mandan, sino que orientan. Porque el verdadero pastor, el verdadero terapeuta, el verdadero apóstol es el que enseña con el buen ejemplo, no el que manda. Dominio propio, dominio propio. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de meterme a esta universidad Proyectando Generaciones? ¿Cuál es la idea de meterme a esta universidad Milagros, en esta universidad Funbioser, Piedra de Ayuda, Última Milla? ¿Qué fui a hacer a esa universidad? Criticando al terapeuta, criticando al pastor, que qué comida tan mala, y nunca te comiste algo bueno. Y voy a buscar la mamá de mis hijos al burdel y a la olla. Y después empiezo a pelear con Dios. Dice que ¿por qué me dio esa mujer? Entonces, para llegar al dominio propio, tengo que conocerme. Tengo que empezar a decir la verdad para tener el dominio propio. Tengo que tener una buena escuela. Y una buena escuela puede ser Proyectando Generaciones. Y una buena escuela puede ser La Última Milla. Y una buena escuela puede ser Oancel. O una buena escuela puede ser Piedra de Ayuda. O una buena escuela, pero no la quieres creer. Tú estás allí sentado criticando a tus familiares. Tú allí estás sentado, me mandaron a encerrar. Pero yo te hago una pregunta con cariño. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Y qué hiciste tú, mi hijo, por Dios? Tú llenaste de cadenas de oro a tu madre. Tú llenaste de comida a tu madre. Tú nunca la boleteaste. Tú siempre la pusiste en el primer lugar. Entonces, dominio propio. Las raíces del dominio propio. ¿Cuáles son las raíces del dominio propio? Entonces, ¿ya eres humilde? ¿Ya controlas tus emociones? Un hermano te grita y ya no peleas. Te pueden servir poco y ya no peleas con mamá. Ya te pueden gritar. Ya te pueden hacer un falso positivo y te quedas tranquilo. Todo el sueldo que te ganas lo aportas en tu casa. Ya lo haces, ya lo haces. Ya estás listo para salir a la comunidad de origen. Ya estás listo para salir a la comunidad de origen. Ya estás listo para darle la cara a Dios. Ya estás listo para darle la cara a la humanidad. O todavía sigues cobrándole los mandados a mamá. Porque hay residentes que le cobran los mandados a mamita. Imagínense uno cobrándole los mandados a la mamá. Bendito sea mi Dios. Gracias por escucharme, gracias por soportarme. Porque vivir con un adicto no es fácil. Gracias por soportarme, los quiero mucho. A mí el apóstol me dice que a veces diga lo siguiente. ¿Cómo al piso? Y usted se va corriendo a consumir por un grito. Ay, pero si lo grita el jíbaro, ay, le pelas las de leche. ¡Ánimo y para adelante! Gracias, Leonardo. Está el pastor Luis. Buenos días, pastor. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Muchas bendiciones, directores, familias y todas las personas que se conectan. Decía yo en la intervención pasada el día lunes que hoy me atrevería a decir que es un fruto del espíritu, el dominio propio. Y digamos cómo Pablo le recomendaba a Timoteo esto, pero también lo podemos ver como Pedro lo dice, porque la recomendación que da en la epístola, hablando del apóstol Pedro, es que pongamos toda diligencia a nuestra fe. O sea, no solo es cuestión de creer, es cuestión de ser diligentes. O sea, es un fruto. O sea, cuando vos querés que
tenés un pedazo de finca, un pedazo de tierra, qué sé yo, 1000 metros cuadrados, 3000 metros, una hectárea. Vos necesitas poner diligencia a eso. ¿Para qué? Si querés cultivar X o Y verdura, árboles, frutales, qué sé yo, tienes que ponerle diligencia a eso para que eso dé fruto. Es imposible que eso nazca de la nada. Y fuera de eso, a medida que vas trabajando en él, tenés que cuidarlo, tenés que fumigar, tenés que estar pendiente, mirar si no llueve, hay que regar, bueno, infinidad de cosas. Es la única manera. Por eso, Pedro, en segunda de Pedro 1:5 dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe. O sea, pone primero la fe, por eso mismo añadí a la fe virtud, conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Miren, ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es imposible que vos a través de la carne no tengas dominio propio. En la carne no podés. No podés. Y puedo debatir con el que quiera. No podés en la carne. Solamente a través de una relación espiritual. Y me atrevería hoy a decir que los que practican ciertas meditaciones, ciertas creencias o filosofías de vida que hay, han alcanzado esto. El dominio propio solamente es a través de los frutos. De los frutos. Es más, hay un error que se comete mucho y hay gente que dice que los frutos de la carne son unos y los frutos del espíritu son otros, basándose en lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Pero son dos cosas diferentes porque él dice, manifiestas son las obras de la carne, que son enemistad. En el versículo 19 del capítulo 5 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí no dice frutos. La carne no da frutos. La carne ya nació desde que saliste del vientre de tu madre, primero, como lo decíamos, ¿qué días? Con los genes que vienen insertados, con ese chip que viene ya insertado de herencia de tus padres, y lo único que hace falta es que se manifieste. Entonces, yo por eso siempre pregunto, ¿los sicarios nacen o se hacen? Nacen. Porque el que diga aquí que no ha tenido en un momento de ira, deseos de matar a otra persona, nació en la gloria, pues. Nació en la gloria. Y yo no me imagino el día que el Señor vio que el templo lo habían vuelto un centro de comercio y volteó las mesas y eso es innato en la carne. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces no podemos mezclar este fruto, vuelvo y repito, del dominio propio con la carne. Solo se obtiene a través del Espíritu. Solo a través del Espíritu, de una vida espiritual, de una relación espiritual. No te estoy diciendo con quién exclusivamente, pero para aprender a tener este dominio propio es a través del Espíritu. Por eso dice añadir. Y Él no nos dio espíritu de cobardía, decíamos el lunes, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de qué? Y de dominio propio. Esas tres cosas se la inserta a Timoteo en esta epístola del apóstol Pablo, dándole recomendaciones. Entonces, si vos querés dominarte a través de la carne, perdés. Por eso hablamos de los factores externos y todos estos años en esta escuela de sabios hemos hablado de todo lo que influye en nuestra vida, los factores externos, cuando en verdad a la finalidad cualquier programa y cualquier metodología y cualquier centro de rehabilitación y cualquier terapeuta que más o menos tenga algo de ética en esto, te impulsa a que te examines por dentro. Si no te impulsa a eso y solo te ataca la carne, estás en un mal lugar.
está en un mal lugar. Si te ataca la carne, está en la carne. Jesucristo, cuando adquirió esa parte humana que dice por ahí Juan, el verbo se hizo carne, él necesitaba porque estaba en la carne. Vino a ponernos un ejemplo de cómo vencer. Y dice que se iba muy tarde a descansar y se levantaba muy temprano a alejarse de los discípulos al monte de los olivos, a recibir lo que esta carne necesita. Ese es el dominio propio. Solo se adquiere a través de una vida, de una relación espiritual. No hay otra manera. Yo quiero que demos ese precedente bien claro. La carne se manifiesta de otra manera. Dice que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. O sea, Pablo le pone todos los precedentes a esto. Y cosas semejantes a estas. O sea, como por si queda algo más por ahí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. O sea, si vos practicas cosas, no puedes ver el reino. Que algunos han alcanzado a ver y vos los ves como ejemplos, como motivación tuya, pero no alcanzas a ver el reino. Más el fruto. Tengo que trabajar en mi dominio propio, pero dando fruto, buscando ese fruto, sembrando ese fruto, poniendo la semilla cada día. No estoy diciendo que eso aparezca como arte de magia. Lo que estoy diciendo es que hay que trabajar sobre él. Pon la semilla, empieza a regarla, abónala cada día y vas a obtener todo lo que dice ahí: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, ni el apóstol Pablo mismo se contradice, porque él en Romanos 8 dice: mas os digo, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también dice: y contra tales cosas no hay ley. O sea, el que anda en la carne o tendrá frutos de la carne, o tendrá lo que se manifiesta. Y en los que andan en el espíritu tendrán una vida espiritual, y contra tales cosas, o sea, no hay amonestación ninguna. No se puede contradecir eso. Entonces se manifiesta de una manera especial. Sembrémoslo, cultivémoslo. Este dominio propio es esencial para la vida. Es esencial para la vida. Porque lo decía ahorita mi líder Cristian: cuando tengas un negocio lo echas a perder porque no aprendes a tener dominio. Yo manejo trabajadoras y hay veces me dejan aquí casi que ahogado y a punto de estallar y revolotear. Pero he aprendido a tener dominio porque ya me he equivocado en otras ocasiones y he echado cosas a perder. Imagínense, y puedo jactarme de que llevo 29 años y medio en esto sin consumir, y que no, esto es un trabajo que hoy yo me retroalimento de él y quiero aplicarlo a mi vida. Así que ahí les dejo. Muchas bendiciones. Pues levantaron las manos en el Vergel, creo, y cambia tu vida también. Felipe, muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, Darwin levantó la mano para seguir con los aportes. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Saludos desde aquí, desde el Vergel. Bueno, quería darles, pues conscientemente, desde la perspectiva humana, sobre estas connotaciones que estamos empleando en este tema llamado dominio propio en el proceso de rehabilitación. Y me quedo mucho con ese versículo, con el versículo de 2 de Pedro 1, del 6 al 11, que dice:
ver, 1, 6 al 11. Pedro. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la depresión en el punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en satisfacción del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin futuro en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Listo. Pues quería dar una breve reflexión sobre esto, pues entrelazando un poco las situaciones que se están viviendo en la sociedad de manera externa y también de manera interna, porque digamos que estamos hechos digamos no, sabemos que la vida del ser humano está hecha en tres partes. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y sabiendo bien que debemos alimentar primeramente a cabalidad el espíritu, porque pues de ahí se da una gran gama de capacidades, convicciones, habilidades para nuestra vida y para los beneficios de nuestras acciones, ya que podemos recoger, si nosotros sembramos de manera grata, con una conducta y un comportamiento aceptable. Y todo esto lo vamos a tener a través del dominio propio, porque el dominio propio, teniendo varias vertientes, lo podemos ver aplicado para nuestra vida cuando reestructuramos cada acción. Y me parece muy importante sobre este versículo, porque el dominio propio no surge de la nada, es parte de un crecimiento progresivo donde cada paso fortalece el siguiente. La fe depende de la virtud es necesaria, pero sin entendimiento puede perderse en el impulso, ¿no? El entendimiento es clave, pero sin entendimiento o sin dominio propio no se sostiene en la práctica, ¿sí? Dependemos de la constancia y de la práctica para poder tener una vida con propósito. Sin dominio propio, la fe puede quedar sin acción. Podemos quedar sin solidez. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Esto depende del conocimiento y del cambio real, lo que da firmeza a nuestras habilidades, ¿sí? No es un esfuerzo aislado, es una construcción donde cada pieza refuerza la siguiente. Sin dominio propio, la constancia se quiebra, el proceso se interrumpe, pero pues con dominio propio cada paso se mantiene y se avanza hacia una vida donde el amor y la plenitud no solamente son palabras, ¿ya? Esto nace de la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, sin ceder a los deseos momentáneos o las influencias externas. Esto no es una lucha contra el placer, obviamente, sino una elección consciente de lo que de verdad aporta valor. Este mundo está diseñado para el consumo constante. La publicidad, el marketing, todo eso moldea necesidades artificiales y resistir es un acto de libertad. Lo estamos viendo de manera
de manera inadecuada, porque pues creemos que la libertad es hacer lo que nos da la reverenda gana, pero no es así. Que la verdadera libertad es abstenerse de nuestros placeres, de nuestros deseos, de nuestros deleites. Esto no se trata de rechazar el consumo, sino de cuestionarlo. Antes de adquirir algo, la pregunta no es si se puede pagar, sino si de verdad lo necesito, ¿no? El placer pierde su valor cuando se aprende a valorar lo que ya se tiene. ¿Cómo así? O sea, esto no depende de que lo veamos como una carga. Esto es un arte, ¿ya? Es decidir sin ser arrastrado por la corriente. En un mundo que empuja al exceso, a encontrar satisfacción, la moderación es un arte de verdadera resistencia. Si lo podemos ver desde un punto de vista un poquito más íntegro, la terapia cognitivo-conductual desmantela estos patrones automáticos que llevan al consumo y reflexivo, reflejando también las creencias que lo sustentan. ¿Cómo así? Es que yo no estoy comprando un objeto, yo estoy comprando una emoción, una necesidad que encubre sentimientos profundos, ¿sí? Tenemos que romper el ciclo. Hay que romper el ciclo. Estamos en un camino con una brecha muy grande hacia los placeres y con una brecha muy angosta hacia el verdadero propósito, el cual hemos sido nosotros creados. Esto no se trata de evitar el deseo, sino de comprenderlo, ¿sí? De cuestionar su origen antes de darle poder. La inteligencia racional pone en perspectiva la ilusión del marketing y la presión social. Si lo observamos bien, el consumo no es un enemigo, pero cuando se convierte en un enemigo, cuando se convierte en una distracción, se pierde el control. ¿Estamos? El dominio propio alinea todo esto mientras que nuestras emociones se encaminan hacia un verdadero propósito. El verdadero poder está en elegir con conciencia y no con necesidad. El dominio propio es el fundamento del amor propio y la base de las relaciones auténticas. No es solamente controlar impulsos, sino también decidir quién se puede quedar, en quién nos conviene, no de manera material, ¿sí? Estamos hablando de relaciones interpersonales. Personas que aporten algo a mi dominio propio. Sin dominio propio, nosotros podemos ver que las emociones gobiernan. O sea, nuestra mente se nubla y todo el tiempo vamos a estar tomando decisiones inadecuadas, dejándonos llevar por la corriente de las emociones, por un remolino de emociones, como le decía la otra vez un muchacho. Esto no se trata de reprimir sentimientos, no, sino de expresarlos con claridad y sin dejarnos arrastrar por impulsos destructivos. La rehabilitación no solamente dejar atrás un hábito, es reconstruirse con base a elecciones conscientes. Es entender que cada acción define el camino, que cada momento es una oportunidad para elegir el respeto en lugar del descuido, la paciencia en lugar de la alteración mental. Es la capacidad de amarse con hechos, con decisiones que reflejan dignidad, propósito. Estamos hablando de una clave para la reinserción social real, no solamente adaptarse a un entorno, sino construir una identidad firme que no dependa de las circunstancias. Esto tampoco se trata de encajar, sino de mantenerse firme frente a las pruebas. Cada decisión es un mensaje que nos envía el mundo. ¿Sí? Yo soy lo que hago, yo soy como actúo. Obviamente no necesito demostrarle nada a nadie. Es sostener con hechos lo que he aprendido. ¿Ya? Si en el dominio propio los viejos patrones regresan, que es donde estamos en el tema del proceso de recaída, ¿no? El entorno puede ser el mismo, pero la forma de enfrentarlo es diferente. Los mismos desafíos aparecen, pero las respuestas cambian. La verdadera reinserción no es externa, es interna. Esa es la certeza de que no se depende de lo que pasa por fuera, sino de la decisión de mantenerme firme en lo que se ha construido por dentro. Aquí, en el corazón, en la mente, no es de fuerza de voluntad. Es de reeducar la mente para que las decisiones no sean automáticas,
La reestructuración cognitivo-conductual rompe con los pensamientos que llevan a los mismos errores y construye nuevas formas de interpretar la realidad. ¿Cómo así? Esto no se trata de controlar los impulsos con esfuerzo, sino de controlar la manera en que se procesan las situaciones para que los impulsos no dominen. Los pensamientos generan emociones, las emociones crean impulsos, pero los impulsos también pueden depender de las creencias. Debemos saber interpretar bien los patrones de pensamientos, comprendernos, entender que cada pensamiento y cada emoción no es el punto inicial de una acción inadecuada. Hay que dar respuestas diferentes de ahora en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que esta es la libertad real que no depende de las circunstancias, obviamente, sino de la capacidad de dirigir nuestra vida con claridad, con firmeza. Este tema es la manifestación de una mente que ha sido reestructurada. No es una batalla constante contra los impulsos, sino la transformación profunda de la manera en que se percibe la realidad. La reestructuración cognitivo-conductual desarma las creencias que justifican la falta de control y permite sustituirlas por pensamientos que fortalezcan decisiones alineadas con propósito. Cada comportamiento surge de un pensamiento arraigado. Pongámonos a analizar y verá. Todo el tiempo pensar en lo mismo, pues obviamente todo el tiempo vamos a actuar conforme a ese pensamiento. ¿Cómo actúan los empresarios? ¿Cómo actúan las personas, las grandes potencias mundiales? ¿Cómo actúan los dueños de, digámoslo así, los dueños de Puma, los dueños de Nike, los dueños de Adidas? ¿Cómo piensan ellos? O sea, cómo actúan es como piensan. Piensan en producir, en avanzar, en vender, en promover. ¿Sí, claro? Debemos pensar todos los días en ser mejores, actuar como mejores, como campeones. O sea, así como estamos actuando, pero que todos los días que no, que tal persona que comió algo sin permiso, que no, que tal persona que se voló, que no, que tal persona que está peleando con el otro, que tal persona que está hablando de que esta dijo lo otro, que este dijo esto, que este me miró, que esta me empujó. ¿Qué estamos pensando? No hay dominio propio en nuestros pensamientos. Y ahí es donde se desencadena nuestro estilo de vida. Ahí es donde se desarraiga todo este patrón de comportamiento llamado conducta adictiva. ¿Sí? Por eso es que la sociedad discrimina tanto a las fundaciones, porque no tenemos dominio propio. No sabemos comportarnos en una fila. Nos sacan al pueblo, nos sacan allá con el líder a comprar un pan para el grupo y parecemos ventiladores descarriados. ¿Sí? Y todo el tiempo nuestra mente está pensando en dinero, sexo, música, lujuria, altivez. Pero si el dominio propio desde aquí no se emplea, mis acciones van a ser recurrentes a esos pensamientos. ¿Ya? Es ahí donde entra la verdadera integridad. El verdadero humilde es honesto consigo mismo. Hay que ser honestos con nosotros mismos y saber hasta qué punto nosotros podemos llegar. Hasta qué punto. ¿Sí? Y saber que si algo puede convertirse en una tentación para nosotros, que algo se puede enfrentar hacia nosotros que digamos que quebrante o que pase esa línea de tiempo entre mi yo adicto y mi yo restaurado, pues yo lo corro a un lado. Me voy por otro lado, no sé, hablo de otra cosa, miro para el cielo, miro para el piso, qué sé yo. Es evitar. Yo repito, el dominio propio es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es uno querer hacer lo que uno quiera, levantarse a lo que uno se le da la gana, comer lo que uno quiera, a la hora que uno quiera, comerse 3, 4 platados de comida. Eso no es libertad. Ahí estamos siendo esclavos de nuestros placeres. Por más que muchas personas lo quieran ver de distinta manera,
pero hay que ser realistas, estamos siendo esclavos de nuestros placeres. ¿Sí? Pues, dominio propio también refrenar nuestra lengua, refrenar nuestros pensamientos. ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cuáles son las palabras que estoy utilizando? ¿Qué conversaciones estoy teniendo yo con mis compañeros? ¿Ya? Entonces, pues nada, me parece muy interesante este tema. Me quedo con esa consigna. Y muchísimas gracias, Miguel Felipe, por la oportunidad. Gracias, Darwin. Con el tema del dominio propio, yo estaba como tratando de sacar una definición y yo creo que esa definición concuerda con lo que hablaron el día de hoy. Y el dominio propio no es el dominio propio hoy no se representó como un término de independencia. El dominio propio hoy no se habló como algo que yo hago, digamos, porque es que yo tengo muchas capacidades o solamente porque yo, digamos, tengo muchas cosas buenas, sino porque digamos, tengo donde buscar esa ayuda. Y hoy, digamos que varios aportes se trataron fue de eso. Se trataron de tener donde yo haga un trabajo, de identificar cosas, de yo exponer cosas que me tienen a mí dominado. O sea que yo pienso que en esos aportes se habló fue de la práctica del dominio propio en un contexto realista. Y se habló desde la necesidad que tiene el adicto, que a veces es alguien aislado, alguien que es autosuficiente, alguien que siempre dice, no, yo le busco la solución a esto, pero sale solo. Un adicto muchas veces es de los que dice, sí, yo arreglo esto, yo veo cómo hago, pero solo. Y uno, hablando de este dominio propio, también tiene que ver mucho con eso, con el que yo tenga personas y tenga un grupo de apoyo con el cual yo de verdad haga una limpieza. Cuando en las fundaciones se hablan de limpiarse, digamos para los padres que de pronto no saben este término, limpiarse, es decir, digamos, yo me limpio de que cogí tal cosa sin permiso, de que regalé esto sin permiso, me regalaron, hice esto sin permiso. Limpiarse es como exponer y a sincerarme con las cosas que me dominan o en las cosas en las que simplemente yo fallo y que esas cosas, digamos, volviéndose hábitos, pues me pueden dominar a mí y pueden afectarme en el proceso. Y hoy más que de dominio propio se habló fue como de una limpieza para yo ir procesando que esas cosas que me dominan deben seguir una ruta y deben juntarse con un proceso, o sea, que deben ser tratadas, debe haber un tratamiento para eso. Entonces pues, me gustaron los aportes porque coincidían con ese pensamiento de que no solamente hablamos de que el dominio propio es que ya no nos dominen, sino que dominemos, sino más bien que nos dominen más,
que nos domine más lo bueno. Y eso yo creo que es un significado realista que a veces no nos gusta en el proceso de rehabilitación. Entonces, el líder Juan Carlos va a dar un aporte acá en la sede de Cali. Aló, buenos días. Buenos días. Necesito que alguien me haga el favor y me lee el Proverbio 12:1, por favor. Proverbio 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Gracias. Normalmente, ¿cuál es el problema de una instrucción? Que todo mundo cuando le toca, pues la hace. ¿Cuál es el problema que tenemos todos? Que no la amamos. Cuando usted ama algo, como hablaba el apóstol Matías ayer, usted hace lo que sea por cumplir ese deseo, ¿no? Ese es el que lo impulsa, ese es su motor. Pero como la gente no ama la instrucción, simplemente como el pedacitico que dice abajo, más el que aborrece la reprensión es ignorante, podemos cambiar esa palabra ignorante por decir, más el que aborrece la reprensión no tiene dominio propio. Porque es que mientras usted no ame una instrucción que le estás dando, usted la puede hacer bien hecha, pero no la ha amado. Y usted sabe que el amor es el que es el motor de todo, como decía el apóstol Matías ayer, el que lo hace a usted caminar. ¿Se acuerdan el ejemplo que dio que iba por el queso y más allá y llovía y esto? ¿Pero por qué iba impulsado él? Por el amor. Pero si usted no tiene amor ni ama la instrucción, de verdad que el dominio propio le queda un poquitico difícil poder demostrarlo. Hay un pedacito también en la Biblia que nos dice, pero el haber precioso del hombre es la diligencia. Cuando usted es diligente en todo lo que lo mandan a hacer, es porque usted está amando eso. Está amando una instrucción, está amando lo que usted en realidad quiere hacer y lo que quiere lograr con usted mismo. Decía el pastor Luis, y el otro pastor decía, es tremendo porque si la gente hace las cosas simplemente por hacerlas, por estar ahí sentado, por cumplir, por una cosa y otra, pero ¿dónde está el amor para poder hacer que todo camine? Aquí me despido con esta frase que les voy a dar para que entiendan un poquitico más y no se les va a olvidar. En el cambio se ve la actitud para lograr el dominio propio. Mientras usted no tenga cambio, no puede hablar de dominio propio ni de muchas cosas. Porque es que el cambio depende de lo que usted quiere, o sea, de lo que usted ama. Ame la instrucción, así la den de mala gana. Y de todas maneras, muchas gracias, muy amable y que tengan un resto de día. Y ya la clase hoy creo que culminó. Nos pasamos un poquito, pero gracias a Dios él sabrá por qué y para qué. Hasta luego, muchachos, muchas gracias. Entonces, por el día de hoy, yo creo que ya podemos ir cerrando la escuela de sabios de hoy. Vamos a seguir con este tema que nos muestra la necesidad de ese trabajo que nos dejan estos lugares, que siempre nos van llegando más como a una raíz del problema, y que esta también tiene que ver con el dominio propio. Con el dominio propio, pues tomando en cuenta esos aportes que tenemos en este espacio. Entonces, nos vemos en la próxima escuela, si Dios quiere, el lunes, para seguir hablando del dominio propio. Entonces, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima escuela.